Muy buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores y patrocinadores de este simposio. Y bien, pues vamos a hablar un poquito de cirugía cardíaca y los trastornos de la coagulación. Esto es todo un tema porque se sale un poquito del contexto, son eventos prevenibles. Sin embargo, hoy en día todavía no hay consensos que nos puedan ayudar a manejar de manera correcta la hemorragia posoperatoria. Bien, aquí nada más como contexto, quiero citar algo de epidemiología. Estos datos son los más recientes que arroja tanto la OMS. A nivel mundial, murieron en el 2019 casi 9 millones de personas por enfermedades cardiópatas. En México, la estadística nos dice que fueron 220,000 decesos, de los cuales 117,000 murieron por infarto agudo a miocardio. Entonces, esto nos da una radiografía de ver cuántos cardiópatas existen y van a existir todavía dentro de algunos años. El tema de la misma pandemia que disparó el grado de obesidad en el paciente que está realmente joven, que está en etapa productiva. Entonces, esto de alguna manera nos va a dar una estadística importante sobre qué nos vamos a enfrentar. Otro dato importante es que los pacientes que anteriormente se tenía el dato era de que la mayor parte de los afectados eran en pacientes de 65 años hacia adelante. Y ahora resulta que en este año hubo un cambio de paradigma. Hay muchas pacientes de 30 a 35 años engrosando las estadísticas de enfermedades cardiovasculares, sobre todo muertes. Se hacen súbitas, silentes. El objetivo fundamental de la cirugía cardíaca es básicamente mejorar la sintomatología que presenta, la calidad de vida y el pronóstico de determinados grupos especiales. Existen técnicas para la cirugía cardíaca, principalmente para la revascularización coronaria, se pueden dividir en dos métodos. Uno, una revascularización sin bomba o sin derivación aortopulmonar, y una revascularización con bomba o derivación cardiopulmonar. Cabe mencionar que esto nada más son parte de algunas cirugías que se pueden realizar con bomba. Los cambios valvulares o las reparaciones por cardiopatías congénitas en su mayoría tienen que ser con bajo circulación extracorpórea. Uno de los retos más importantes es precisamente el sangrado y los trastornos que conllevan a la falta y déficit de factores de coagulación. Por su naturaleza, pues la cirugía cardíaca, el paciente como tal, es un paciente complejo. ¿Por qué? Porque es un paciente que va a estar antiagregado, va a estar anticoagulado o ambas. Y aparte, muchos de estos pacientes padecen enfermedades crónico-degenerativas como diabetes e hipertensión. Entonces, muchos de ellos ya traen una falla renal incipiente o una falla renal de alguna manera ya diagnosticada. Entonces, esto va a ser un factor importante para determinar el sangrado que pueda tener este paciente en el posoperatorio inmediato. La derivación aortocoronaria, pues de alguna manera se realizó, es una técnica que se hace para puentear literalmente entre la arteria, entre la aorta hacia las coronarias, y puede haber de dos tipos. Puede haber de material biológico, que generalmente se puede hacer de la mamaria interna. Se usa también fragmentos de las arterias radiales, o en su defecto de la vena safena. Como antecedente histórico, en 1950 fue donde se empezaron a hacer en Canadá algunos datos de revascularización miocárdica. Pero voy a dar un dato muy importante. Vamos a hablar de René Favaloro, que es un cirujano argentino, que él fue el que por primera vez en la historia hizo una revascularización sin bomba. Anteriormente todo lo hacían bajo circulación extracorpórea, pero en Argentina, por razones de economía y por cuestiones de técnica, él empezó a desarrollar esta técnica, valga la redundancia, sin circulación extracorpórea, y fue un éxito, porque aparte de que disminuye el costo del procedimiento quirúrgico, disminuye el costo cama y disminuye la estancia intrahospitalaria, y obviamente, como vamos a ver ahorita, los trastornos de coagulación. Vamos a ver este video para que comprendamos cómo es una circulación de revascularización coronaria sin circulación extracorpórea. Esta técnica se llama a corazón batiente. Como podemos ver, es un reto tanto para la anestesiólogo como para el cirujano, porque el cirujano está haciendo las anastomosis
al mismo tiempo que late el corazón. Para esto, pues se requiere obviamente de un estabilizador miocárdico o epicárdico, que son como una especie de chupones o succiones que se fijan al separador del esternón para poderle dar mejor visibilidad al cirujano. La siguiente, por favor. ¿Me reproduce el video? Aquí nada más una pequeña imagen de cómo se manejan los flujos. Ahí el cirujano va a hacer una pequeña punción en la diagonal anterior para que veamos cómo son los flujos. Entonces todo esto se hace sin circulación extracorpórea. ¿Vieron el flujo? Es un pequeño vaso casi milimétrico. Entonces de ahí la habilidad que debe tener el cirujano y obviamente el anestesiólogo. La siguiente, por favor, reproducimos. Este es un injerto biológico, es parte de la safena. Literalmente es el trayecto y esto se va a puentear de la aorta hacia alguna de las coronarias. Ok, la siguiente. Aquí ya está por terminar las anastomosis y ahí es cuando en teoría ya está por terminar, están checando hemostasia. Entonces, esta es una cirugía sin bomba. El proceso de inflamatorio sistémico es mucho menor comparado con un paciente que requiere una circulación extracorpórea. ¿Por qué? Porque vamos a disminuir la cantidad de fármacos anticoagulantes, en este caso la heparina. Obviamente va a disminuir la cantidad de hemoderivados y no vamos a someterlo a un proceso que se llama hemodilución. Causas de conversión de cirugía cardíaca sin circulación extracorpórea. Bueno, cuando el paciente se pone crítico, en esas escenas donde ustedes vieron cómo se fija el corazón, en ocasiones empieza a disminuir considerablemente la presión arterial y obviamente toda la presión de perfusión. Entonces, esto nos puede dar como resultado una inestabilidad hemodinámica importante. Entonces, eso es una indicación para que nosotros migremos a la técnica de circulación extracorpórea. Consiste básicamente en la derivación coronaria o circulación extracorpórea, consiste en sacar literalmente, podemos ver la imagen al fondo. Esto es una bomba de circulación extracorpórea, está hecho por un reservorio, por un panel de control, por rodillos y por un circuito algo considerablemente largo para sacar toda la sangre que alimenta el cuerpo, oxigenarla y regresarla a la economía. ¿Cuáles son los objetivos? Pues tiene sus objetivos principales. Un paciente que tiene fracción de eyección baja no puede ser sometido de primera instancia a una revascularización sin bomba. ¿Cuál es el punto de partida? El 45% de fracción de eyección. Si un paciente presenta 45% por debajo, no es candidato a una revascularización sin bomba. Tiene que entrar a bomba. Si tiene arritmias predisponentes como fibrilación auricular, tampoco es un paciente que sea candidato a bomba, a cirugía sin bomba. O que cuente con enfermedad trivascular. Bien, ¿en qué momento se da el proceso fisiopatológico de deterioro durante la circulación extracorpórea? Como les explicaba, la circulación extracorpórea mantiene un circuito muy largo que es plástico, son unas mangueras literalmente plásticas y se requiere aproximadamente el 30% del volumen sanguíneo circulante de los individuos para purgar este sistema. Entonces, este sistema de cebado se prepara con soluciones lo más parecido al plasma desde el punto de vista fisiológico. Generalmente va con manitol, va con algunos componentes como potasio para purgar el circuito. Entonces, una vez que el circuito se purga, se va a hacer una combinación de la sangre del paciente junto con ese circuito y va a haber una hemodilución importante. Vamos a reproducir esta imagen. Esta parte es la inicial, es la esternotomía. ¿Ahí lo tienes? ¿Abajo pulmón? Hay un vasito ahí. Vale. Ahí está.
Desconéctalo, por favor. Es que te voy a explicar ahorita, espérame. Ya. Aquí, en teoría, ya estamos dentro de la circulación. Como podemos ver, el corazón ya está literalmente en paro. Ahí está parado. Ahí lo que está tratando de hacer el cirujano es canular la aorta y la cava para sacar la sangre o el contenido hacia la bomba y oxigenarla y regresarla a la economía del cuerpo. Ahí está parado literalmente. Ahí va a empezar a trabajar el cirujano para hacer el cambio valvular o en su defecto los puentes. Aquí, por ejemplo, la imagen es cuando está bajando una prótesis valvular. Literalmente ustedes si alcanzan a observar, traté de sacar la foto lo mejor que se pudo, pero el corazón está totalmente paralizado y abierto aparte. No solamente paralizado, está totalmente abierto en sus cavidades, en sus 4 cámaras. ¿Podemos reproducir la imagen? Ese es el proceso cuando ya terminaron literalmente de instalar la prótesis valvular. Aquí ya empezó a latir el corazón, sale de ese paro en diástole y empieza a latir. Aquí en este proceso lo que está haciendo el cirujano es checar hemostasia, que es el objetivo de nuestra plática, ¿no? El sangrado. Entonces, si podemos ver cuántas cantidades de perforaciones tiene el corazón y los grandes vasos. Ahora imagínense, súmenle la cantidad de fármacos prohemorrágicos que deben de administrarse. Para que podamos parar el corazón y no se trombose el circuito de la bomba extracorpórea, necesitamos dosis altas de heparina. Necesitamos llevarlo a un TCA de mayor de 450 segundos. Eso implica una gran cantidad de dosis de heparina. ¿Qué sucede cómo empieza el proceso fisiopatológico de la circulación extracorpórea? Bien, una vez que la sangre entra en contacto con las superficies extrañas al endotelio, es decir, la parte interna de las mangueras plásticas, se considera una agresión. Entonces, la función de la plaqueta empieza a distorsionarse, empieza a disminuir su capacidad de agregación plaquetaria, disminuye el número por 2 procesos, uno por hemodilución y el otro por lisis. Y aparte, las pocas que queden van a empezar a disminuir el proceso, van a empezar a disminuir la capacidad por deficiencia de factor de von Willebrand. Obviamente va a haber una exclusión tanto de los pulmones como el corazón. Vamos a ver un cambio muy importante que va a pasar de un flujo pulsátil. Nosotros tenemos, y por eso nos decimos, tócate el pulso, ¿no? En la bomba generalmente es laminar. Y este proceso también genera turbulencia y provoca también microtrombos. Y eso también se va a ver reflejado a la salida de bomba. Esto es muy importante considerarlo. El cambio de flujos es un factor determinante para que haya un proceso de coagulopatía. ¿Qué otro factor nos va a afectar dentro de este fenómeno? El tiempo de bomba. Entre más prolongado sea el tiempo, mayor problemas de coagulabilidad va a haber. Se considera que no debe exceder los 150 minutos, el equivalente a 2.5 horas de circulación extracorpórea. A mayor tiempo, mayor déficit de componentes de la coagulación. Luego viene el problema de la temperatura. Como ya lo vieron, lo han comentado en pláticas previas, la temperatura es un factor importante para la hemostasia. Entonces, aquí vamos a jugar con la temperatura, porque para poder yo llevar el corazón a paro, tengo que administrar un proceso, una estrategia que se llama cardioplegia. Y la cardioplegia tiene que ser a 7 grados centígrados, por lo cual me va a llevar a disminución de la temperatura corporal del paciente a 33 grados centígrados. Ahora imagínense, 33 grados centígrados por 2 o 3 horas que va a tardar la cirugía, ¿cómo creen que va a estar el proceso y todos los factores de coagulación? Obviamente depletados. El uso de anticoagulantes sistémicos, como les comentaba, la cantidad de heparina que se administra para evitar que se formen trombos dentro del circuito de la bomba extracorpórea. La disminución de plaquetas. En el Instituto de Cardiología, en un grupo de hematólogos se dio la tarea, en sus datos de ocio, aparentemente, así lo comentan, de llevar, esto fue en el 2017, se les ocurrió seguir cada hora cuánto disminuían las plaquetas durante la cirugía, principalmente durante la circulación extracorpórea. Y en los pacientes que presentan aproximadamente 200,000 plaquetas,
A la primera hora estaban en 100,000. A la segunda hora habían disminuido a 90,000. Y en la tercera hora estaban en 50,000 el número de plaquetas. Si a eso le sumamos que, como se los había comentado, no solo es la disminución del número de plaquetas, sino también la capacidad de adhesión, estamos hablando que no tenemos plaquetas para el proceso de coagulación. ¿De acuerdo? Entonces es un fenómeno mixto, es número, función y calidad. Con esto también pues va a haber una disfunción de los polimorfonucleares, va a haber liberación de interleucinas y también va a haber episodios de hipotensión secundario a la liberación de factor de necrosis tumoral y de interleucinas. ¿Esto cómo se va a mostrar? Pues vamos a empezar a requerir mayor dosis de inotrópicos y de vasoconstrictores y se va a hacer un ciclo vicioso. Lo que les comentaba, observen nada más los cambios que va a sufrir el sistema hemostático. Con la pura hemodilución para poder purgar el circuito de la bomba de circulación extracorpórea. El fibrinógeno va a disminuir un 55%. La albúmina, el 67%. El hematocrito disminuye de un 30 a un 40%. Y la actividad de los factores de coagulación disminuye hasta en un 33%. Y la agregación de los eritrocitos en un 44%. Va a haber una disminución, como les comentaba, de las plaquetas en cuanto al número. La hipotermia también va a ser muy importante en la disfunción plaquetaria, no solo por la capacidad de adhesión, sino porque también va a inducir fibrinólisis. Y pues con eso también las alteraciones inmunitarias. Bien, vamos a ver un poquito de estadísticas con respecto a las reoperaciones. Generalmente todos los pacientes que se someten a cirugía con bomba, el 20% presentaron hemorragia. Esto es un dato muy importante. El 5% requirió una intervención y el 50% de los casos tuvo que ver, fue mixto el problema. Había un problema de carácter técnico, es decir, había malas anastomosis o había perforaciones inadvertidas y aparte pues el tema de los trastornos de la coagulación que nos conllevó a un mayor sangrado. En la literatura ustedes van a poder observar que la estadística lo dice que, bueno, nos marca que el grado de sangrado como complicación va del 3 al 10% e incrementa con el tema de la circulación extracorpórea. Voy a hablar un poquito de datos más que nada locales, porque creo que sí es importante. No todos los hospitales tienen la fortuna de contar con un servicio de cirugía cardíaca. Y aquí el Instituto de Cardiología Ignacio Chávez en el 2017 publica este artículo, en donde hace un análisis de la estancia intrahospitalaria y sus complicaciones y reintervenciones. En su base de datos, pues documentó 571 pacientes. De esos, 48% se intervino por cambios valvulares, el 18% por revascularización coronaria, el 8% por cardiopatías congénitas. Su mortalidad fue de 53 pacientes, es decir, el 9.2%. Y la primera causa de muerte fue el choque cardiogénico, con un 42.8%, el choque séptico, con un 21.43%, la mediastinitis un 25% y el choque hipovolímico 16% y el choque mixto el 7%. Pero ¿qué sucede? Aquí, como podemos ver, pues aparentemente no está el sangrado, pero aquí hay algo bien importante. ¿Qué creen que nos va a llevar al tema de al tema de la mediastinitis? ¿Qué creen que qué nos condiciona una mediastinitis? El sangrado. ¿Qué nos va a condicionar un choque hipovolémico? El sangrado. ¿Qué nos va a condicionar? Un choque séptico, la politransfusión. Entonces, pues todo va ligado a cómo podemos tratar de manera correcta y oportuna estos trastornos de coagulación y la forma de integrar si necesita plasma, si necesita plaquetas o si necesita fármacos.
Generalmente este tipo de complicación, el sangrado siempre se va a dar dentro de las primeras 24 horas, haciendo énfasis dentro de las primeras 12. Y puede ser secundario al manejo de la técnica o como tal, como se los comentaba, a ambos motivos. Tanto puede ser por el sangrado, por las alteraciones de la coagulación o puede ser también por la técnica quirúrgica. Dentro de las clasificaciones, pues tenemos esto. Nosotros cuando tenemos un sangrado a través del Drenovac, que puede ser por las pleuras o por la toracotomía, mayor de 500 mililitros dentro de la primera hora es una indicación estricta de reintervención. En la segunda hora 400 mililitros, en la tercera hora 300 y en la cuarta hora 200 mililitros. Si a pesar de esto continúa con el sangrado, pues es una indicación de que el paciente se tiene que reintervenir. Estrategias para el manejo de la hemostasia dentro de la cirugía cardíaca. Tenemos que hacer una valoración preparatoria del riesgo de sangrado. Aquí hay un factor muy importante y que tiene que ver con el pronóstico de vida del paciente. La anemia preoperatoria en la cirugía cardíaca es fundamental. Si el paciente entra por cuestiones de urgencia y el paciente tiene anemia, tiene un alto grado de probabilidades de muerte y de complicaciones. Idealmente, se sugiere que el paciente debe de entrar por lo menos con un hematocrito de 33 para poder lograr sobrevivir a este trastorno, sobre todo por el tema que les había comentado de la hemodilución. Tenemos que descartar, pues obviamente las coagulopatías asociadas a la circulación extracorpórea, la profilaxis del sangrado y el sistema de monitorización de la hemostasia durante la circulación extracorpórea. Aquí sí es importantísimo contar con un tromboelastograma. No podemos hacer cirugía cardíaca si no tenemos un tromboelastograma. Y la terapéutica del sangrado. Bien, aquí lo que les comentaba, ¿cuáles son los factores de riesgo para identificar qué paciente me va a sangrar o puede tener complicaciones de muerte secundario a trastornos de la coagulación? En primer lugar, pues todos los pacientes que sean mayores de 70 años, pacientes del sexo femenino, que cuenten con terapia antitrombótica, que tengan coagulopatía preoperatoria, que estén cursando con shock cardiogénico, que tengan insuficiencia cardíaca congestiva, con baja fracción de eyección, que sean diabéticos, que tengan vasculopatía periférica, sepsis perioperatoria, falla hepática e insuficiencia renal. ¿A qué les suena a los compañeros de la raza? ¿Cuántos pacientes que se programan para cirugía cardíaca tienen insuficiencia renal? La mayoría. Casi es un común denominador. Entonces, desde entrada, eso es un mal pronóstico para la supervivencia de estos pacientes y obviamente para el éxito de la cirugía. Relativos al procedimiento, pues obviamente lo que les comentaba, paciente que tenga más de 150 minutos de circulación extracorpórea está condenado a tener trastornos de la coagulación. La reintervención, pues no se diga. En Canadá hicieron un estudio en el 2017 donde hicieron un análisis de cómo les fue a los pacientes que se reintervinieron versus los que no se reintervinieron. Y la mortalidad fue sumamente opuesta. Los pacientes que no se reintervinieron tuvieron el 2.8% de mortalidad y los que se reintervinieron representaron el 16.9% de mortalidad. O sea, es sumamente paradójica el resultado de mortalidad. Las altas dosis de protamina también van a condicionar alteraciones de la coagulación. Las dosis elevadas de coloides ya generalmente no se usan, pero generalmente llegan a usarlos dentro del cebado de la circulación extracorpórea. La necesidad de transfusión durante la bomba, y la hemodulación hemoglobulémica y la hipotermia. Generalmente no debemos de sobrepasar menos de 33 grados centígrados de temperatura durante la circulación extracorpórea. Esto es muy importante, es parte de los patrones, de las metas a manejar para disminuir la probabilidad de sangrado postoperatorio. Y ya las relacionadas con el proceso, pues es la falla de algoritmos de la transfusión, guiados a la cabecera del paciente, el uso de la arteria mamaria y las dosis bajas de parina y la hipotermia durante dentro de la unidad de cuidados intensivos, que aquí pues mis compañeros siempre han tratado de manejar muy bien este tema. Esto es muy importante porque es un trabajo multidisciplinario. Aquí el trabajo no se hace desde que inicia la cirugía, se hace desde antes, desde cuando se sesiona el caso. Tiene que acudir terapia intensiva, tiene que acudir el cardiólogo tratante, tiene que acudir el servicio de anestesiología, tiene que acudir también
el servicio de perfusión, porque es un trabajo multidisciplinario. En la medida que todos trabajemos, el resultado para el paciente va a ser el mejor. Si nosotros no estamos acostumbrados a trabajar de manera coordinada y en equipo, esto puede ser deleterio para el paciente. Nosotros hacemos mucho énfasis con los compañeros de terapia intensiva cuando trasladamos el paciente de la sala de quirófano a la unidad de cuidados intensivos. Tratamos de llevarles el último trombo para que ellos den seguimiento. Inclusive, si el trombo me está arrojando que hay déficit de plaquetas y yo ya no tengo plaquetas, tengo que gestionar que se nos proporcionen las mismas para que cuando ellos lo instalen en terapia intensiva tengan una pronta terapéutica y puedan aplicarlas y no perder de tiempo ese valioso espacio de tiempo para darle tratamiento adecuado al paciente. Obviamente estamos obligados a tomar los laboratorios convencionales, que es TP, TPT, plaquetas, el fibrinógeno, el dímero D. Sin embargo, pues hay un problema, ¿no? Que son pruebas de laboratorio, como todo, requieren de un tiempo, son de 30 a 60 minutos. Muchos de estos resultados pues no son en tiempo real. Es decir, si yo lo tomo a las 13 horas y subo al paciente a las 14:30, ya modificó la calidad del trombo, ya modificó el número de plaquetas y ya modificó los valores. Otro efecto, pues que las pruebas de laboratorio no son en vivo, son con reactivos y eso también puede alterar un poquito el resultado. Y pues lo mejor, lo hoy en día, como todos, como ya lo han mencionado, pues es la terapéutica guiada a la cabecera del paciente, que básicamente es con el tiempo de coagulación activada, la tromboelastografía y la tromboelastometría, como ya lo habían mencionado en las pláticas anteriores. Pues básicamente el TCA se toma una muestra sanguínea, se pone en contacto con el reactivo que puede ser caolín o pectina, se lite y se toma el tiempo en esta máquina para ver en qué tiempo estamos, nada más haciendo alusión que durante la circulación extracorpórea debe de estar en 450 segundos. Y con esto vamos guiando la calidad y el tiempo de acción de la heparina. Estos pues ya lo conocen, es un tromboelastógrafo. Bueno, los compañeros hicieron favor de hablar sobre el tema de tromboelastografía, los diferentes resultados. Y vamos a hablar sobre cuáles son los objetivos terapéuticos que debemos establecer en cirugía cardíaca. Pues se usa también el cierre esternal retrasado. Si el paciente me está sangrando mucho, como medida emergente, en ocasiones el cirujano lo empaqueta. Lo empaqueta, no cierra el esternón y lo subimos. Y dejamos ver qué sucede. Obviamente, corriendo el tromboelastograma. ¿Para qué? Para dar la oportunidad de sustituir lo que nos arroje, pero eso es una medida. La transfusión de hemocomponentes, el gasto por el tubo de drenaje, el uso de crioprecipitados, el factor 7 recombinante, la reintervención y mantener una buena perfusión y oxigenación. Esto es sumamente importante. Si requiere inotrópicos, inotrópicos. Si requiere volumen, volumen. Y el control de la temperatura es fundamental. El uso de fármacos para tratar de corregir la coagulopatía. Estas son algunas recomendaciones que hace el Hospital Ignacio Chávez. Tratamiento quirúrgico. Aquí tenemos que ser muy cautos y tenemos que identificar en qué escenario estamos. Si hay una hemorragia excesiva o hay datos de tamponamiento cardíaco, sin duda regresa al paciente a quirófano para una reintervención, porque ese paciente no lo vamos a curar con administración de hemocomponentes ni con fármacos. Es meramente quirúrgico y hay que reintervenirlo. El tratamiento médico pues ya lo podemos hacer un poquito más con más calma y se hace básicamente con protamina, con plasma fresco, con crioprecipitados, factor 7 activado y fármacos antifibrinolíticos. No todos los hospitales cuentan con un banco de sangre como el que cuenta La Raza. Afortunadamente, pues si se requiere, se solicita y nos apoyan, pero hay hospitales en que no y optan mejor por el tratamiento farmacológico, que también tiene sus grandes ventajas. El inconveniente, como ya lo hemos visto, pues son los costos. Los costos es una situación muy delicada.
sobre todo a nivel institucional como el Seguro Social, pues muchas veces se solicita, ¿no? Oye, fíjate que el trombo me arroja datos que necesito factor 7 recombinante. Y entonces, aunque el paciente se esté muriendo, te dicen las autoridades administrativas, pues haz tu vale y solicita la interconsulta al hematólogo para que te autorice y te brinde el factor 7 recombinante. Y en ese tiempo ya pasaron 6-8 horas y el paciente se empieza a deteriorar y empiezan a todo el mundo a correr. Entonces, esas son parte de las políticas que suceden en México, ¿no? Entonces, tenemos aparte del ácido tranexámico, el ácido aminocaproico, la proteinina, que pues obviamente sabemos que está en desuso por cuestiones legales, tuvo una gran demanda por insuficiencia renal y daños de EBC, entonces está ahí en el baúl de los recuerdos, sin embargo era un fármaco de muy buena calidad y hubo muy buenos resultados para los temas de coagulopatía por consumo dentro de la cirugía cardíaca. El factor 7 recombinante, el complejo protrombínico. Y me faltó aquí uno que es aquí está, el acetato de desmopresina. El acetato de desmopresina tiene sus bemoles, sin embargo, se usa de manera empírica, lo dicen de manera empírica, así lo señala la literatura. Se usa básicamente en pacientes con daño renal. ¿Por qué? Porque estimula lo que es el déficit de factor de von Willebrand. A diferencia de otros fármacos, no actúa a este nivel. Entonces, en pacientes que tienen lesión renal aguda, da muy buenos resultados. La dosis va de 2 a 3 microgramos por kilogramo de peso y pues en ocasiones se ha visto que da buena respuesta a los trastornos de coagulación. No sé si tengan alguna duda. Es un tema muy amplio. Traté de resumirlo, sobre todo por el contexto de la bomba y la no bomba. Y muchas veces son temas que son capítulos del libro. No sé si hay alguna duda.